Fíjense, hermanos, hoy es el primer domingo del año 2026. Y uno diría, wow, cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. Para muchos, el inicio de un nuevo año trae reflexiones naturales. Algunos evalúan lo que quedó atrás. Otros piensan en lo que vendrá. ¿Cómo será este año? Trae nostalgia, trae incertidumbre. Otros hacen planes, trazan metas y en algunas ocasiones también experimentamos incertidumbre. Y estamos ahí como, ¿qué nos deparará este nuevo año? El simple cambio en el calendario de 2025 a 2026, de diciembre a enero, ese simple cambio en el calendario nos recuerda que el tiempo avanza y que nosotros no tenemos el control de lo que va a venir. El ser humano tiene una fascinación por una ilusión de control impresionante. Sí, tenemos cámaras de circuito cerrado. Usted puede ver en tiempo real quién llega a su casa. De hecho, hasta puede abrirle la puerta. Pero eso no quiere decir que tenemos todo en control. Antes de levantar la mirada hacia el año que acaba de comenzar y preguntarnos qué traerá consigo este nuevo año, la palabra de Dios nos detiene, como que nos dice, párese ahí un momento. Y nos recuerda una verdad que es inmutable, incambiable. Y esa verdad es que Dios sigue reinando, que Dios está en su trono, que Él gobierna el universo, que Él es soberano y que Él gobierna nuestras vidas. Y precisamente de eso es que habla nuestro texto. Salmo 115, verso 3. Cuando oímos del Salmo 115, lo primero que pensamos es que Dios es superior a los ídolos, y eso es verdad. Pero hay una verdad extraordinaria dentro de este Salmo. Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Pero tengo que orar de nuevo, hermano, porque este texto es tan extraordinario. Necesitamos la asistencia divina para comprender la profundidad de este texto y cómo eso toca nuestras vidas. Señor, necesitamos tu auxilio. Necesitamos tu gracia. Necesitamos que abras nuestras mentes, que abras nuestro entendimiento para comprender la profundidad de tu palabra y cómo ella se relaciona con nosotros. Padre, tu palabra inicia diciendo, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Señor, que esta verdad pueda ser comprendida. Que mientras, Señor, exponemos tu palabra, que Cristo sea exaltado, que seamos edificados, que podamos arrancar un nuevo año entendiendo que tú eres soberano, que tú reinas y que tú gobiernas independientemente de cómo el mundo se mueva. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía el príncipe de los predicadores, llamado Charles Harold Spurgeon, un predicador de hace unos siglos atrás. Él decía que este es el atributo de Dios que el hombre más aborrece. Los hombres no quieren un Dios que gobierna sobre todo. A la gente le encanta la idea de decir, el Señor está en control cuando lo que Dios hace le favorece a ellos.
Pero cuando lo que Dios hace no le favorece, ya ellos no quieren que Dios esté en control. El ser humano no quiere a Dios sentado en su trono, gobernando su creación. El ser humano quiere despojar a Dios de su trono y Él gobernar. Y es triste ver esa realidad de cómo se niega una y otra vez esta gran verdad de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se define, de acuerdo a un comentarista, en un sentido más pleno, como el ejercicio absoluto de su supremacía. La soberanía de Dios se define en su sentido más pleno como el ejercicio absoluto de su supremacía. ¿Qué quiere decir eso? Dios es supremo, el gobernador de todo el universo. Ahora, el ejercicio de su supremacía, el ejercicio de su influencia, se conoce como soberanía. Un soberano es un gobernante, pero no un gobernante que usted elige cada 4 años. Para nosotros que vivimos en Occidente, que estamos acostumbrados a políticos que suben porque el pueblo votó a favor de ellos, se nos hace un poco difícil comprender la idea de soberanía. Se nos hace un poco difícil comprender la idea de reinado. ¿Por qué? Porque tenemos gobernantes que se enferman, que se equivocan, que pierden elecciones, algunos son destituidos, y no pensamos en un rey que gobierna, pero gobierna con una sabiduría y gobierna con una gracia y con tal conocimiento de todo lo que sucede y de cada persona. Y todo, absolutamente todo lo que él hace es bueno, santo, fiel y justo. Pero se nos hace difícil comprender eso porque no estamos muy acostumbrados a contemplarlo. Dios es infinitamente exaltado por encima de toda criatura. Él es altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Él no está sujeto a nadie. Él no depende de nada ni de nadie. Él no es influenciado por nadie. Cuán difícil es comprender esa verdad. Por eso hay gente que va a la Biblia y trata de encontrar imperfecciones en el Dios perfecto. Porque el ser humano no quiere a un Dios perfecto. Él quiere un Dios falible, que se equivoca, que comete errores, que cambia de parecer, porque Él quiere un Dios como Él. Yo sé que he dicho esto anteriormente, pero no tengo otro ejemplo, y es lo que escribió alguien. Dijo que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, y que el hombre le devolvió el favor. El hombre se inventó a un Dios conforme a su propia imagen y conforme a su semejanza. El mismo Dios, hablando con el pueblo del pacto, dijo: ¿acaso tú piensas que yo soy como tú? El gran problema de esta generación es que ha humanizado a Dios y ha exaltado al hombre. Un Dios con D minúscula que es humanamente tolerable. Entonces el hombre ha rebajado la idea de Dios en su mente. Y ya la idea de Dios no produce asombro en la mente del ser humano. Pero cuando usted lee la Biblia, usted ve algo totalmente diferente. La Biblia inicia con estas palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y toda la narrativa bíblica va mostrando esa grandeza al Dios soberano, que libre, independiente,
decidió crear por el puro efecto de su voluntad, en un momento dado, sin que nadie lo persuadiera, sin que nadie lo motivara, por su simple voluntad, decidió crear a criaturas. Decidió hacer un universo, decidió hacer estrellas, planetas, decidió crear a un ser humano y ponerlo en esa creación. Él lo hizo libre, soberanamente, y decidió darle leyes a ese ser humano y decidió expresar su amor a ese ser humano. ¿Todo eso está bien? Hasta que la soberanía de Dios choca con mis intereses. Hasta que Dios decida hacer algo. Viene un ciclón y arrasa una aldea y empieza el ser humano entonces a decir: oye, ¿dónde estaba Dios cuando vino ese ciclón? Sentado en su trono, gobernando su creación. ¿Y por qué Dios permite que venga un ciclón? ¿Tú quieres que te dé la respuesta? Yo no sé. Sí, porque es el problema. Que a veces queremos defender a Dios cuando Dios no necesita ser defendido. Dios creó al hombre, le dio un planeta. Y Dios le dio leyes a ese planeta. Y Dios está por encima de esas leyes. Y Dios de vez en cuando interviene para mostrar su supremacía. Pero en la mayoría de los casos Dios deja que eso se mueva conforme a la gracia que Él le dio. Calentamos los océanos, deforestamos los bosques y esas leyes naturales se ejecutan. Sí, Él tiene el poder para intervenir y de hecho la Biblia está llena de intervenciones divinas. Vemos a Cristo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, intervenir en medio de una tempestad y decirle al viento que calle y enmudece. Instantáneamente a la voz de Cristo hay una gran bonanza. Sí, Él puede intervenir. Vemos muertos y vemos a Cristo resucitarlo. Pero si Él decide intervenir o si Él no decide intervenir, eso no cambia lo que Él es. Él es bueno, santo, fiel y justo. Aunque tú y yo no entendamos. Así que, hermanos, Dios no es influenciado por nada ni por nadie. Dios es absolutamente independiente. La Escritura afirma esta verdad sin titubeo. El Señor declara en Isaías capítulo 46, verso 10. Mira esta declaración. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y hago todo lo que deseo. Cuando el texto dice que Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, a ti y a mí nos conviene eso. Porque Dios es sabio, pero Él es santo y Él es bueno. Y Dios hace lo que quiere, pero Dios jamás hará algo incorrecto. Él nunca se equivoca, jamás. Nunca comete un error. Si tú eres de lo que en algún momento en tu lectura bíblica leíste algo que aparenta ser un error de Dios, te recomiendo que antes de apresurarte a juzgar, caves un poco más profundo para entender la ocasión, el momento, las circunstancias. Decía el pastor Suel Michelén, si yo veo algo en la Biblia que no encaja conmigo, el problema está en mí, no en la Biblia. El problema es mi falta de entendimiento, mi falta de comprensión de la cultura y de la historia, mi falta de comprensión del pasado y de cómo la revelación de Dios se fue dando en una manera progresiva hasta tener su culminación en Cristo.
Es esa falta de conocimiento, es esa falta de entendimiento que me lleva a mí a encontrar cosas como que no encajan. Así que antes de apresurarte, te recomiendo que caves un poco más profundo. Y si no encuentras, entonces sentémonos y dialoguémoslo. Busquemos más profundo, pero no partas de la idea de que tu razonamiento, de que tu entendimiento a la hora de estudiar tu Biblia está por encima de lo que se ha enseñado a través de todos los siglos. Es importante detenernos y buscar auxilio cuando no comprendemos algunas verdades. Nabucodonosor, humillado por la mano soberana de Dios, él confesó en Daniel capítulo 4, versículo 35, él actúa, hablando de Dios, él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede detener la mano de Dios y decirle, ¿qué tú has hecho? Nosotros vemos a Jeremías, el profeta, que Dios le dice, ve a casa del alfarero porque tengo que hablar contigo. Y cuando él va a casa del alfarero, él ve al alfarero que está haciendo una vasija. Y de repente se estropea la vasija y él la rompe, la desbarata y la hace de nuevo. Viene palabra del Señor a Jeremías y le dice, ¿no puedo hacer yo lo mismo que hizo ese alfarero? ¿O acaso no tiene facultad el que moldea sobre aquel que es moldeado? ¿Acaso Dios no tiene la autoridad para él moldearnos conforme a su deseo? Es la reflexión en el corazón del profeta. Y eso apunta al Dios soberano que crea conforme a su grande y gloriosa voluntad. Esta es una confesión de fe, esta verdad que dijo Nabucodonosor. No describe lo que Dios pudiera hacer, sino lo que Dios efectivamente está haciendo. Hermanos, Dios gobierna absolutamente todas las cosas, conforme a su voluntad soberana, y nada en la historia ni en nuestras vidas ocurre fuera de su control. Yo voy a repetir eso. Dios gobierna absolutamente todas las cosas, conforme a su voluntad, esa voluntad soberana, y nada en la historia ni en nuestras vidas ocurre fuera de su control. Hermanos, nada en tu vida ocurre fuera del control de Dios. Hay cosas que Dios ejecuta y hay cosas que Dios permite. Hay algo que se conoce como voluntad absoluta de Dios y algo que se conoce como voluntad permisiva de Dios. Dios permite cosas, Dios ejecuta cosas, pero al final lo que Él permite y lo que Él ejecuta no escapa de su control. No escapa del control de Dios. Así que nada, hermanos, de lo que sucede en tu vida, nada de lo que ha sucedido a través de la historia escapa al conocimiento, escapa de las manos de Dios. La declaración inicial de nuestro texto es fundamental. Nuestro texto inicia diciendo, Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Me encanta cómo lo describe alguien. Esa frase no describe una ubicación geográfica. La idea de decir nuestro Dios está en los cielos no necesariamente está diciendo Dios está en tal lugar, porque ahora hay gente inventando de que ¿dónde está el infierno? De que una vez estaban haciendo un hoyo, un hueco, y bajaron un micrófono y oyeron voces. Señor, el infierno es un lugar espiritual, no es un lugar físico. Usted no puede oírlo.
Otro dice que había un satélite volando y se perdió y tiró fotos. El cielo es un lugar espiritual. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que le ama. Usted no puede verlo. Eso es cuento de chino. El que le diga a usted que tiene fotos del cielo, no le crea. Porque las escrituras lo describen como un lugar espiritual. Usted no puede ir, al menos vivo no. Sí, en la Biblia hay ejemplos. Juan, él dice, bueno, yo no sé si estaba vivo o si estaba muerto. El mismo Juan está diciendo en Apocalipsis, yo ni sé. Yo sé que fui. Y Pablo lo describe. Pero es un lugar espiritual. Así que, hermano, Dios gobierna absolutamente todas las cosas. Esa declaración, nuestro Dios está en los cielos, no describe un lugar geográfico, sino su posición de autoridad. El cielo es el estrado, es el trono de Dios. Cuando habla del cielo, habla del lugar alto, sublime, glorioso, de donde Dios gobierna su creación. Estar en el cielo significa estar entronizado, exaltado, elevado por encima de todas las criaturas y de toda autoridad creada. Dios está en el cielo, Él está por encima de todo. Por encima de todo gobierno, por encima de toda autoridad. Él está por encima de todo. El Salmo 103, verso 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su dominio sobre todo. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su dominio sobre todo. Dios gobierna sobre todas las cosas. Decía A.W. Tozer que si hay en el vasto universo, en cualquier lugar, si hay una criatura que pudiera ser microscópica, cuya influencia no esté determinada por Dios, entonces Dios no sería Dios. Si hubiera en todo el universo una criatura o lo que sea que se escapara de su voluntad, que se escapara de su propósito, Dios no fuera Dios. Dios es Dios porque Él gobierna sobre todo. Porque Él tiene el control absoluto de todo. Él permite, Él ejecuta. ¿Cuán difícil es determinar si esto que Dios está permitiendo, lo está permitiendo porque a veces pensamos como que Dios permite cosas porque no tiene la capacidad de intervenir? Tenga cuidado con eso. Como dice el pastor Miguel Núñez, cualquiera pregunta que inicie con la idea, ¿Dios puede? La respuesta es sí. Sí, Él puede todo. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere? ¿Dios puede? Sí, Él puede todo. Porque si Dios no pudiera hacer algo, no fuera Dios. Él es Dios porque Él puede hacer todo. Él es Dios porque Él gobierna sobre todo. Hay personas que se me acercan y me dicen, yo no entiendo por qué el Señor permitió tal cosa. Y yo le digo, mira, yo tampoco lo entiendo. Ahora yo sé que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero ¿cuál es ese bien? Lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo. Ese bien es la imagen de Cristo en ti. Lo que sea que suceda en tu vida, Dios lo va a usar para el bien de tu alma. Porque Dios va a usar esa circunstancia para moldear tu carácter conforme a la imagen de Cristo. El bien en Romanos capítulo 8, versículo 28, está en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Dios moldeando nuestras vidas para que la imagen de su Hijo sea en nosotros hecha. Así que no importa lo que suceda en nuestras vidas, Dios lo va a encaminar a bien. Recuerde de José, el hijo de Jacob. Sí, el que tenía túnica de colores.
aquel que era el consentido de la familia. Sus hermanos se enojaron porque a él le gustaba decirle al papá lo que ellos hacían. Y porque él soñaba sueños donde la luna, las estrellas y el sol se postraban ante él. Y en enojo tramaron matarlo. Sí, eso está en la Biblia, en Génesis. Tramaron matarlo. Uno de ellos dice, no, pero no hagamos eso. Lo tiran en una cisterna vacía. A alguien se le ocurre y dice, pero ven acá, vamos a venderlo como esclavo. Lo sacan de la cisterna, lo venden como esclavo. Le dicen al papá que murió, que vino una fiera, que se lo comió. Le traen la ropa. Ahí está José. Esclavo. Llega a una casa. En esa casa Dios empieza a prosperarlo. Lo hacen mayordomo. Lo hacen jefe de los otros empleados. De repente la esposa de ese señor hacendado se enamora del muchacho y quiere estar con él, pero él le dice que él no puede defraudar a Dios ni tampoco a su jefe. Ella trama un plan y dice que él intentó violarla. Lo arrestan. Aún en la cárcel, acusado de intento de violación, Dios lo exalta. Dios lo usa interpretando sueños. Cuando por fin sale de la cárcel tras interpretar un sueño del líder de Egipto, lo hacen gobernador. Y ahí está José, gobernador de Egipto. Solo Faraón está por encima de él. Pero de repente vienen esos hermanos y se juntan con él. Y después de una trama impresionante, cuando muere el papá, los hermanos se atemorizan y dicen, bueno, ahora este nos va a hacer conforme a lo que le hicimos. Le vamos a decir que papi dijo antes de morirse, no le haga daño a ellos. Lo llaman a una reunión y las palabras de José al final de Génesis son impresionantes. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para darnos lo que vemos hoy, la salvación de mucha gente. Y la Biblia está llena, repleta de imágenes de Dios gobernando, guiando, porque Él es soberano. Él gobierna a su pueblo, Él dirige a su pueblo. Y no hay nada en tu vida que se escape a su control. Nada. Así que no pelee, clama, suplica. Lo que pasa es que esa gente de ese falso evangelio de decláralo, proclámalo y recíbelo, nos han llevado a nosotros a entender que tenemos el control y que tenemos que pelear y que pisar y que arrebatar. No. Usted lo que tiene que suplicar, rogar, implorar. Señor, mira esto que me está pasando. Tu palabra dice que no escapa a tu control. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Dame la gracia. Si tengo que pasarlo, dame la gracia, pero líbrame. Hasta el Cristo oró. Hasta Cristo, el Verbo encarnado, dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Sí, yo puedo expresar mi petición delante de Dios. La Biblia me manda hacerlo. Por nada estén afanosos. Antes bien, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Así que cuando tú estés pasando algo, no dude de Dios. Clama a Él y suplícale su gracia. Él gobierna desde el trono, desde su trono. Dios no está sujeto a ninguna ley externa. Él no actúa porque esté obligado. Él es libre, absolutamente independiente. Las leyes de la naturaleza no afectan al Creador. Él está por encima de esas leyes. Así que Él puede sanar una enfermedad porque Él está por encima de la enfermedad. Él puede proveer ante una necesidad porque Él está por encima de esa necesidad. Sí, hermanos, Él puede.
Él tiene la capacidad. Lo que tú y yo tenemos que hacer es rogar, suplicar, implorar. Todo lo que Dios hace es correcto, porque Él es perfecto. Mire, hermano, si Dios hiciera algo incorrecto, no fuera Dios. Así que cuando veas algo en la Biblia que a tu juicio es incorrecto, revisa de nuevo. Evalúa el contexto de esas palabras. Entiende el momento de la progresión de su revelación en ese instante de la historia que estás leyendo. No te apresures. Ahonda. Profundiza. Cuidado con eso, hermano. Porque ahora hay gente que desde el siglo XXI, desde su comodidad, van 3 o 4 mil años en la historia bíblica a juzgar desde aquí, desde su entendimiento. No, porque yo lo hubiese hecho diferente, porque yo pienso que el Señor... Ajá. Ah, qué bueno. Ah, qué bien. Tú lo hubiese hecho diferente. No, hermano, bájese de esa nube y ruegue al Señor que le dé entendimiento, gracia y sabiduría para comprender. Todo lo que Dios hace es correcto porque Él es perfecto, su voluntad es suprema, su autoridad es absoluta. Esta verdad, lejos de producir temor, debe producir consuelo, hermano. Saber que Dios gobierna sobre todas las cosas debe producir consuelo. Yo estaba orando en estos días y yo le decía al Señor, Señor, ¿tú sabes qué? No entiendo. Pero no me quiero detener en lo que entiendo, no entiendo. Dame tu paz y dame tu gracia. Sí, hermano, porque hay cosas que en el calor del momento son difíciles. Después que uno tiene hijos, uno empieza a comprender a sus padres. Después que uno pasa ciertas circunstancias, que uno empieza a comprender otras. Hay cosas que no le enseñan los libros. Hay cosas que le enseña la experiencia. Y uno empieza a comprender. Y uno empieza a ver. Y Dios en muchas ocasiones nos lleva a esos lugares para mostrarnos, para enseñarnos. Él le dijo al pueblo del pacto, te llevé al desierto para afligirte, para probarte, para enseñarte que yo soy tu Dios. Es un texto difícil de entender. Él le dijo al pueblo del pacto, yo te llevé al desierto para afligirte, para probarte, para mostrarte que yo soy tu Dios. Y usted dirá, ¿y no pudo enseñárselo en otro lugar? Bueno, Él es Dios. Y Él sabe más que tú y más que yo. Y Él sabe cómo nos va a enseñar de la mejor manera. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Aprender. Así que este año, hermano, baja las armas. No pelees con Dios. No te conviene. Pregúntale a Jacob, que quiso pelear con el ángel del Señor. ¿Y qué le pasó a Jacob? Terminó cojo de ese pleito. Sí, Dios lo bendijo. Claro que Dios lo bendijo. Pero no nos conviene, hermano. Nos conviene rendirnos. La segunda afirmación de nuestro texto es igualmente contundente. Salmo 115, la segunda mitad dice, Él hace lo que le place. Es una verdad que cuando usted la lee desde el entendimiento humano, usted dice, pero acá, ¿cómo que Él hace lo que le place? Sí, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es extremadamente inteligente. Y cuando Él hace lo que le place, lo que a Él le place hacer, siempre será bueno. Siempre. Él hace lo que le place. El texto no parte de lo que Él quiso. No, la idea no es que Dios hace parte de lo que Él quiso hacer, o la mayoría de lo que quiso hacer, o casi todo lo que quiso hacer. El texto dice que Él hace todo lo que le place. Salmo 135, 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Punto. Todo cuanto el Señor quiere hace en el cielo y en la tierra.
¿qué nos toca a mí y a ti? Apegarnos a Él. Apegarnos a Él, hermano. Esta verdad nos confronta y nos consuela. Nos confronta porque nos recuerda que nosotros no somos soberanos. Él es soberano. Nosotros no controlamos el curso de los años, ni garantizamos los resultados, como aquellos que dijeron en Santiago, iremos a tal ciudad y haremos tal cosa, y se les recuerda que tú no tienes control del futuro. Más bien debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No controlamos el futuro. Esta verdad nos confronta, pero esta verdad nos consuela, porque afirma que Dios sí gobierna y su voluntad nunca falla. Eso debería traernos consuelo, hermanos. Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice la palabra de Dios: puedes hacer, y me encanta cómo lo traduce esta versión, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Usted puede hacer todos los planes que usted quiera, pero al final del día, el propósito del Señor va a prevalecer por encima de todas las cosas. Esto nos llama a vivir con humildad, a vivir en obediencia y a vivir con confianza. Si el consejo de Dios prevalecerá, entonces yo tengo que humillarme bajo su mano. Si el consejo de Dios prevalecerá, yo debo obedecerlo. Si el consejo de Dios prevalecerá, entonces yo debo tener confianza. Sí, hermano, eso es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Confiar es difícil, pero Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos. Yo puedo decirle, Señor, calma mi corazón, calma mi ímpetu, ayúdame a confiar. Agustín de Hipona escribió una oración extraordinaria. Él dijo: Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lo que tú me pides que haga, ayúdame a hacerlo. Y pídeme lo que tú quieras, que yo lo voy a hacer. Pero si tú me ayudas a hacerlo. Es imposible, escuche bien, abra sus oídos. Es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es imposible. Nadie puede. Para usted ser cristiano, usted necesita a Dios, es su Santo Espíritu actuando en usted. Así que la próxima vez que lo inviten a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no se ponga usted a calcular cómo usted lo va a hacer, porque usted no puede. Usted lo que tiene que hacer es rendirse, humillarse y arrepentirse. Pero si usted se pone a calcular, no, lo que pasa es que tengo que hacer esto primero y tengo que hacer esto. Y si me hacen esto, ¿cómo voy a responder? Mire, hermano, suelte el control. Suelte el control. Es un llamado al arrepentimiento. Usted no puede. Yo no puedo, nadie puede. Necesito humillarme y pedirle su gracia. Recuerdo que en una ocasión le dijeron a una persona, de esas personas que tienen mucha paciencia, pero ¿y cómo tú puedes soportar tal cosa? Y me dijo, no, yo no puedo, el Señor que me tiene frenado, no vaya a creer tú. Yo no puedo. Si no fuera por el Señor, tuviéramos como dos lápiz amarrados con una gomita cuando usted le da vuelta. Es el Señor que nos frena y que nos ayuda. Así que, hermanos, esto nos llama a vivir en humildad, obediencia y confianza. Planeamos, trabajamos y obedecemos, pero debemos descansar en que Dios va a cumplir su voluntad. Al final es eso, es confiar. La tercera afirmación de nuestro texto es profundamente consoladora. El texto comienza con dos palabras llenas de gracia. Dice, nuestro Dios. Qué hermoso. Nuestro Dios.
Él no solo es el Dios soberano que gobierna el universo, como aquella canción, más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Él no solo está allá, Él se relaciona con su pueblo. Él gobierna con propósito y actúa conforme a su carácter santo y bueno. Él no solo es el Dios exaltado que está en su trono allá arriba. No, Él habita en ti y en mí a través de su Santo Espíritu. Cristo dijo que Él va a enviar otro consolador que está con ustedes y estará en ustedes, hablando acerca del Espíritu Santo. Dios no es un Dios de lejos. Dios está cerca, tan cerca que por medio de su Santo Espíritu vive en ti. Así de cerca está nuestro Señor. El despliegue, y estas son unas palabras de John Piper, me encanta. Él dice, el despliegue más alto y glorioso de la soberanía de Dios se encuentra en Cristo. Cristo es la expresión más extraordinaria del Dios soberano. La persona de Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo en el ejercicio de su voluntad soberana. Él envió a su Hijo a salvarnos de la ira de Dios, de nosotros mismos, de nuestro propio pecado. Él vino a salvarnos. Cristo no vino por un accidente. La muerte de Cristo no fue resultado de un fracaso, no, mi hermano. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dios envió a su Hijo a morir la muerte que tú y yo debimos morir, y eso no fue un accidente, porque la única paga del pecado es muerte, y para que tú no mueras, Cristo murió en tu lugar. Eso se llama sustitución. La única paga del pecado es la muerte. Tú y yo debimos morir porque pecamos. Pero para que tú no mueras, Cristo murió y cargó sus pecados, pagó por tus pecados. Por eso es imposible que si Cristo pagó por ti, tú tengas que pagar, porque va a pagar dos veces. Entonces Cristo pagó por tu pecado y tú vas a pagar por los pecados que ya Cristo pagó. Eso es imposible. No hay forma. No hay forma. Porque si tú pagaras por los pecados que ya Cristo pagó, entonces sería ineficaz su sacrificio. Tú lo que tienes que es rendirte, entregarte a Él en arrepentimiento y fe. Cristo cumplió las condiciones. Él no falló. Él no podía fallar. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una sola ofrenda, que fue el sacrificio de Cristo. Y tú sabes que eso es lo que vamos a celebrar hoy. Cuando se termine el servicio, que despidamos la transmisión, nos vamos a quedar aquí y en un acto simbólico vamos a tomar el pan y la copa, el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa su sangre preciosa. Eso es un acto que recuerda esa ofrenda de Cristo por nuestros pecados. Es un acto extraordinariamente glorioso. Así que si tú no tenías planes y hay un tema que tienes que resolver, mientras yo predico, inclina tu cabeza y resuélvelo. Y vamos a disfrutar de esta gracia del Señor. Finalmente, mis hermanos, comenzamos este nuevo año confesando una verdad que no cambia.
Yo estaba orando al Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué atributo podemos ver para iniciar el año? Porque llevamos un orden lógico de los atributos de Dios y hemos ido orden por orden. Pero aquí nos saltamos el orden porque ¿con qué de estos atributos podemos iniciar el año? ¿Cuál más que su soberanía? Iniciar el año confesando esta verdad. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Entramos en este año sin conocer los detalles del camino. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar ahorita. Tenemos una idea, hemos hecho planes, pero tú y yo no sabemos lo que va a pasar cuando salgamos por esas puertas. No sabemos. Pero Dios sí sabe. Así que, hermanos, entramos en este año sin conocer los detalles del camino, pero con una certeza inquebrantable. Dios gobierna absolutamente todas las cosas, conforme a su voluntad soberana. Y nada en la historia ni en nuestras vidas ocurre fuera de su control. Nada. Nada ocurre fuera del control de Dios. Así que podemos descansar en Él. Nada de lo que enfrentamos sorprende a Dios. Señores, Dios no se sorprende. Nada de lo que tú enfrentas en tu vida, de lo que yo enfrento en mi vida, sorprende al Señor. Nada escapa a su decreto. Nada frustra sus propósitos para su iglesia ni para sus hijos. Nada frustra los planes de Dios, ni siquiera tú. O pregúntale al apóstol Pablo, que iba camino a Damasco con un plan y Dios le torció el brazo y lo llevó a su propósito. Lo mejor que Dios puede hacer por ti es torcerte el brazo. Así que con humildad tú le dices, Señor, mira, aquí está mi brazo. Por eso no comenzamos el año con temor, un temor paralizante, no, mis hermanos. Ni con un orgullo autosuficiente, ni con una ansiedad constante. Señores, el miedo, la ansiedad, la preocupación es irracional. Si yo tengo un problema y no puedo solucionarlo, afanarme por eso es irracional porque no puedo solucionarlo. Sí, esto es muy fácil decirlo. Por eso es que tenemos que orar. Señor, ayúdame a actuar en consecuencia a tu voluntad, no en consecuencia, no conforme a lo que yo pienso o mi instinto. Es irracional. Y si tiene solución, entonces es irracional preocuparme por algo que tiene solución. Pero así somos y necesitamos su gracia. Comenzamos el año con reverencia, en obediencia y descansando en el Señor. Confiando en la soberanía de Dios, quien gobierna cada día de los que van a venir. Él los gobierna, Él los conoce. Escuché una frase impresionante. Alguien dijo, para Dios, tu futuro es historia. Para Dios, tu futuro es historia. Él conoce el final desde el principio. Él sabe absolutamente todo lo que va a pasar. Yo no, ni tú tampoco. Entonces yo debo descansar en Él, confiar en Él. Nuestro texto dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Hermanos, que esta verdad marque nuestro inicio de año. Que esta verdad sostenga nuestra fe en medio del camino. Y que nos lleve a vivir para el Señor y para su gloria. Así que oremos, hermanos. Padre, gracias. Porque tú estás en los cielos. Y porque tú haces lo que te place. Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres justo.
Gracias, Señor, porque tú tienes el control absoluto de mi vida, de cada una de nuestras circunstancias, de cada una de las vidas, de cada uno de los que estamos aquí y en nuestros hogares. Tú tienes el control absoluto. Ayúdanos a entender esta verdad. Señor, que nuestras mentes puedan percibir y entender que tú tienes el control, que tú eres soberano, que tú gobiernas, que tú diriges, que tú riges tu creación y que nada se escapa de tu propósito y voluntad. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a iniciar este año rendidos. No peleando, no decretando, no estableciendo, no pisando, sino rendidos en humildad ante ti. Que podamos inclinar nuestros corazones. Que este primer domingo del año tomemos la determinación de ser de aquellos que viven de rodillas, en clamor y súplica y ruego a ti, oh Dios Padre. Tú gobiernas, Señor. Tu brazo no se ha cortado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu voluntad se cumplirá. Tú haces lo que deseas. Que esta verdad nos consuele. Que nos lleve irremediablemente a rendirnos a ti. Que si hay alguien aquí que todavía no es cristiano, que pueda correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, que una obra maravillosa de tu gracia pueda transformar un corazón en esta tarde. Que tu misericordia extraordinaria pueda tomar ese corazón de piedra y hacerlo sensible a la voz de tu Espíritu. Que alguien hoy pueda responder a esta verdad en arrepentimiento. Que aquellos, Señor, que somos cristianos, que podamos responder en humillación, en fe, en arrepentimiento. Señor, ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos a entregarnos por completos a ti. A no seguir jugando a la iglesia. A no seguir jugando al cristiano. Que de una vez y por todas nos rindamos. Que podamos arrepentirnos. Que podamos soltar el control de nuestras vidas y vivir solo para ti. Oh Dios soberano. Señor, te rogamos que seas con tu iglesia. Te rogamos que nos inundes de un santo temor. Te suplicamos que nos inundes, Padre, de un santo temor. Que cada uno de nosotros podamos en arrepentimiento rendirnos ante ti. Que podamos confiar. Rendir todo lo que somos. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.